Mario Vargas Salinas, a quien entrevisté en Santa Cruz de la Sierra, era capitán de un batallón del ejército boliviano que cubría la zona del Masicuri, donde tenían informaciones de la inteligencia que se movía la guerrilla de Ernesto Che Guevara. En ese tiempo ya había desplegado órganos de información. O sea, ya éramos poseedores de inteligencia de que el Che Guevara había llegado a la cuenca del Masicurí. Habían informaciones de varios campesinos, pero no con el detalle que posteriormente nos dio Honorato Rojas. Entonces a mí me ordenan retornar a mi base, que era el Río Grande. A las 6 de la tarde me dieron parte de que el soldado había llegado y que el soldado había informado que los guerrilleros estaban en Rancho Mauricio, que se llamaba la zona de Honorato Rojas. Entonces cuando tomé contacto con el soldado, nos relató lo siguiente. Ellos fueron a recoger el chancho, el sanitario y el soldado, y se fueron directamente a la casa de Honorato Rojas porque habíamos vivido 5 meses con Honorato Rojas. Le hicimos casa, chozas, le sembramos, le cosechamos, qué sé yo, o sea, convivimos, éramos como una familia. Y el sargento estaba en el cuarto de Honorato Rojas a mediodía y el soldado se fue a pescar al río. Entonces, cuando se disponían a almorzar, los perros de Honorato Rojas comenzaron a ladrar así violentamente. Honorato Rojas sale de su choza y se encuentra con 3 guerrilleros. O sea, la sorpresa fue de ambos lados. Los guerrilleros que le dijeron, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Etcétera. Porque notaron el cambio de lugar. Totalmente, claro. Fue un cambio total. Era Joaquín que había pasado el Río Grande y había llegado a la casa de Honorato Rojas. Ahora, expresamente, ¿quiénes fueron a hablar? No sé. Bueno, entonces aconteció lo de siempre. Le dijeron que prepare comida y que les lleven al Ojo del Agua. Le dijeron que preparen comida para 45 hombres. Y Honorato cumplió y les preparó. En la noche les llevó y le dijeron dónde anda el ejército, y Honorato siempre les dijo, está en La Laja, o sea, 45 kilómetros. Y ellos decidieron moverse y le dijeron a Honorato Rojas que iban a irse al sur. Nosotros nos desplazamos durante la noche. ¿Por qué? Porque conocíamos el terreno. Es decir, el terreno era nuestro, era nuestra casa. Además, habíamos 5 meses esperado la oportunidad y realmente se presentó por primera vez la oportunidad. O sea, que el desplazamiento fue desde las 6:30 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Cosa que jamás a ellos se les vino a la cabeza. Honorato, cuando se encuentra conmigo, yo vi el rostro de Honorato Rojas. Ya fue una especie de... Yo tengo en mi mente, en mis ojos, fue una especie, no le voy a decir de una alegría, ¿no? Pero era una satisfacción, se notaba en su rostro, un aliento, una cosa de satisfacción, de creer, qué sé yo. Honorato Rojas fue un campesino a cuyo rancho llegaron Ernesto Che Guevara y sus hombres durante la primera excursión que hicieron al poco tiempo de haber llegado a la región. Enterado el ejército boliviano de que les había dado alimento y albergue, fue apresado y bárbaramente torturado. Indudablemente tenía muy poca predisposición a volver a ayudarlos si aparecían nuevamente por allí. Por eso, esa cara que le cuesta tanto describir a Vargas Salinas
seguramente no era de alegría, ese dar parecida mucho al terror. Él, yo lo miré y son las 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces con la confianza le doy la mano y le digo, ¿qué novedades, Honorato? Me dice, están en el ojo del agua, pero van a cruzar el vado a las 5 de la tarde. ¿De cómo sabes? Porque me han pedido que los espere y los lleve al vado. ¿Entiendes? Entonces yo le digo a Honorato Rojas, lo que tienes que hacer vos es cumplir la orden. Ir y llevarlos. Nosotros los vamos a emboscar. La espera fue desde las 8 de la mañana porque tuvimos que limpiar las huellas, ¿no es cierto? Limpiar todas las huellas con ramas, qué sé yo, en fin, no dejar ningún detalle. Y esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Sin tomar un trago de agua, sin probar absolutamente nada, es decir, la espera era, ya se puede imaginar usted. Más o menos unos 10 minutos antes de que ellos aparecieron, el oficial viene a mi posición y me dice, mi capitán, tengo la impresión de que Honorato Rojas nos ha jugado sucio, porque ya son las 6 de la tarde y el sol ya se va a entrar. Yo le respondí y le dije de que es posible que Honorato Rojas nos juegue sucio, pero nosotros mañana o esta misma noche abandonamos y nos vamos en búsqueda de ellos, porque era nuestro territorio. Y estaba yo en ese tipo de conversación y escucho una voz que dice, ya viene. Entonces todo el mundo seguramente sacó la cabeza, yo mismo, y se notaba a la distancia simplemente una sombra, pero una sombra que se movía, de grupo. Entonces, cuando se vienen aproximando más hacia la emboscada, ya se conoce la camisa blanca de Honorato Rojas. ¿Qué ocurrió en ese instante? Ellos descubrieron, no nuestras huellas, pero descubrieron huella fresca. Y le dijeron, aquí hay huella fresca, Honorato. Y Honorato Rojas le dijo, sí, son de los soldados de la Junta. O sea, Junta quería decir Quebrada de Yancahuazú y Río Grande, ¿me entiende? Como ellos habían pasado por allá y sabían que había soldados, entonces le creyeron a Honorato Rojas. Le pagaron a Honorato Rojas, lo despidieron. Honorato Rojas lo volvimos un tramito y desapareció en el monte. Desapareció. Entonces ellos fueron avanzando, 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 y otra cosa importante fue que, es decir, sorpresa para nosotros, detectar, digamos, una figura de mujer. Eso no estaba, digamos, en nuestras informaciones. Es decir, nosotros, porque yo en ese momento no sabía que era Joaquín, yo tenía la idea de que era el grupo del Che. Entonces ellos avanzan. Digamos que la mujer era Tania. Era Tania, claro. Se notaba ya más o menos a unos 400 metros, era figura de mujer. Pantalón y polera ajustada y toda la figura de mujer y su mochila, ¿no? Entonces ellos entraron directamente a la emboscada. Tania es hoy un personaje legendario, una guerrillera argentino-alemana que colaboró con el Che desde el principio de la experiencia boliviana, en los inicios como espía o como colaboradora externa, y luego ya se incorpora a la columna del Che. La orden era que todos los soldados esperar el primer disparo que tenía que dar yo, supuestamente. Pero yo me quedé paralogizado.
Es decir, se puede usted imaginar todo el proceso de la guerrilla y esperar, era como para uno, yo creo que todos veían y no creían. Parecía un sueño lo que iba a ocurrir después, ¿me entiende? Es decir, ellos estaban al frente. Podían caer los 10 fulminantemente ahí. Un disparo y caían los 10 porque tenían 8 atrás y el resto adelante. Pero, es decir, fue una cosa de mirar. Yo me imagino de todos, yo miraba y miraba y miraba y de pronto Braulio empezó a cruzar el río. Braulio tenía una ametralladora Browning en el brazo izquierdo y un machete. Entonces Braulio miraba la orilla donde estábamos nosotros y espantaba con el machete los marihuís. Y de rato en rato se inclinaba y tomaba agua, pero sin dejar de mirar. ¿Ve? Entonces, eso no sé cuánto tiempo habría durado, pero era una tensión, era una cosa que nosotros, yo particularmente veía y no podía creer. Hasta el momento en que yo reacciono, pero tarde, porque ya Braulio agarra esta orilla y los guerrilleros estaban en fila india. Entonces, cuando quise ya apuntar y disparar, ya no había Braulio, ya había ganado la orilla. Entonces yo disparé sin apuntar y ese fue, digamos, el inicio de la emboscada. La emboscada duró 3 minutos, 4 minutos nada más. Entonces ellos que estaban en el río, menos Tania. A Tania tenía el ingreso del proyectil en el brazo derecho, digamos, le atravesó los pulmones y le salió por el brazo izquierdo. Y cayó ahí en el lugar donde estaba y la mochila le sirvió de ancla. A ella la encontraron en el mismo lugar una semana después. Pero el resto se estaba yendo por el río. Se veían cabecitas y mochilitas, ¿me entiendes? Entonces yo ordené que saliéramos a salto. Entonces fue caza y pesca. Caza y pesca. Caza y pesca. Lo primero que hicimos nosotros fue, digamos, hacer un recuento de los cadáveres y identificarlos. En realidad, la orden ya era una orden que venía, es decir, en lo posible, no prisioneros. Esta es una guerra no convencional. No está sujeta a los tratados de Ginebra. Ellos emboscan, ellos matan, nosotros emboscamos, nosotros matamos también. Miente Mario Vargas Salinas porque el Che Guevara siempre devolvió sus prisioneros. Hay muchas anécdotas en torno a este tema. De eso me habló en La Habana, Urbano, Leonardo Tamayo, uno de sus estrechos colaboradores en las 3 experiencias guerrilleras del Che. Yo recuerdo en la toma del cuartel de Guinea de Miranda, cuando el ejército se rinde, los soldados se rinden, un compañero no oye la orden de rendición de alto al fuego y sigue tirando. Y el Che fue por allá y con el codo le dio al compañero por el costado. Oye, está bueno, ya tiene que dejar de tirar que se rindieron. Y un hombre cuando se rinde ya deja de ser enemigo. Cayeron 2 prisioneros. Ahora, Braulio destrozó, digamos, a un soldado. Agarró su Browning y al primer soldado que estaba saliendo le cortó prácticamente el abdomen. Un ametrallador. O sea, lo mató y murió, porque el otro soldado lo mató fulminantemente también. ¿Ya? Entonces ya en la noche habían 2. Ahora, esta era una fracción de soldados que ya estaban licenciados. O sea, se les quitó otra vez su libreta para entrar al Río Grande. Entonces, en la noche, los soldados se aproximan y me dicen, mi capitán, ha muerto el soldado Vaca. Y usted sabe la orden, me dice. La orden es no prisioneros. Un detalle
importante. Y el otro, digamos, la sorpresa que es letal también. No terminan de decir eso. Probablemente yo simplemente diría así con la cabeza, ¿no? Y ahí lo mataron a Maimura. Freddy Maimura, cuyo nombre de guerra era médico, era un avanzado estudiante de medicina boliviano, quien tiene una actitud muy heroica cuando es apresado por Vargas Salinas y sus hombres. Les reprocha su actitud, los insulta, los escupe en la cara y es bárbaramente asesinado cuando, como señala Vargas Salinas, hace así con su cara. En cambio, Paco, hombre de guerra de José Castillo, también otro boliviano, se quiebra y se entrega absolutamente a las fuerzas del enemigo y a partir de allí es un estrecho colaborador y un útil colaborador de los enemigos del Che Guevara. A Paco no se le perdona. Lo que pasa es que nosotros teníamos necesidad, ¿ya?, de que haya un testigo que verifique los cadáveres. Porque cuando Paco, colocamos los cadáveres y yo lo llamo a Paco y empieza a decirme ese Joaquín, para mí ese nombre no me sonaba. Este es Guevara, ¿ya? Pero usted lo veía, no era el Che Guevara, era Moisés Guevara. Entonces había necesidad de un testigo, alguien que testifique, ¿no es cierto? Y ese era Paco, al margen de que Paco estaba herido, y obviamente Paco es el instinto humano, ¿no es cierto? Yo me imagino que nadie quiere morir ni en esa ni en otra circunstancia, es decir, hay una resistencia natural a la muerte. Entonces él se enrosca y esa noche se colocó ahí conmigo. ¿Qué sigue se enrosca? Yo estaba sentado en una piedra y él se colocó ahí abajo, es decir, se protegió. ¿Sabe cuál fue la verdadera hazaña? Haber transportado 45 kilómetros los cadáveres. Pero eso hubiera sido humanamente imposible si los campesinos no nos hubieran respondido a nosotros y hubieran traído mulas, burros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso salimos nosotros el 1 de septiembre. ¿Y sabe dónde estaba el Che el 1 de septiembre? A mediodía estaba en la casa de Honorato Rojas. Honorato Rojas, si lo mandaba a su hijo, al mayor, a decir, llegaron los otros, nada más, yo dejaba los cadáveres, dejaba todo y me iba tras de la otra fracción. Y si Honorato Rojas le decía al Che, que fue el que llegó, emboscaron a Joaquín, y donde el Che se venía y nos agarraba en calzoncillos. Pocos meses después de la emboscada, Honorato Rojas fue muerto en su rancho por un comando Ernesto Che Guevara. Mario Vargas Salinas no solo fue protagonista del exterminio de la retaguardia del Che Guevara, sino que también tuvo una activa participación en el intento de hacer desaparecer los restos del guerrillero argentino. Cuando le sacaron la mascarilla, estuve presente. Cuando se fueron a almorzar, me quedé con el Che. Y finalmente recibí la orden juntamente con un mayor de ejército, que era el jefe de operaciones del batallón de ingenieros, mayor, de enterrar o soterrar los cadáveres. Eran varios cadáveres de guerrilleros que ya estaban en descomposición. Entonces, cuando yo llegué esa noche, vi que cargaron el cadáver del Che también.
la fosa estaba abierta ya. La volqueta que condujo los cadáveres, incluyendo las del Che, no solamente no es del Che nomás, incluyendo las del Che, ya la transportó el operador del tractor. Entonces llegó, descargó la volqueta y los cadáveres, ya, y después le echó tierra y empezó a aplanar. Y yo, mientras duraba toda esa operación, pensé que el lugar estaba bien elegido, que si algún día algún comando, es decir, era lo que yo pensaba, ¿no? Si a alguien se le ocurría ir a buscar, nunca lo iban a encontrar, porque estaba en la pista. Bajó poquito. Vamos a probar. ¿Dónde vas a hacerlo? ¿Cómo? ¿Dónde vais a hacerlo para que yo lo pueda filmar? John Lee Anderson, otro biógrafo norteamericano, tuvo la astucia de tener una noche de copas con Mario Vargas Salinas, al cabo del cual, según él cuenta, eso de las 3 de la mañana, logró arrancarle la confesión de dónde estaban enterrados los restos de Ernesto Che Guevara. En realidad, cuando viene John Lee Anderson acá fue como usted. Yo empecé a escucharle horas y horas sobre la biografía del Che. Entonces él trae, en su libro, fue el único que me dice, ¿qué quiere decir esto, general? Yo agarré el libro, la página 16 dice, el doctor Ernesto Guevara La Serna yace bajo suelo en territorio boliviano, dice. Y el único que me hizo la pregunta fue John Lee Anderson. Digo, ¿qué quiere decir esto? Y le conté.